Bienvenidas a un nuevo SAL de Katia Fabrics. En esta ocasión vamos a coser juntos nuestros pijamas de Navidad para toda la familia. Así que en este caso usaré esta tela con estos motivos navideños tan bonitos. Pero en el blog te dejamos otras telas con las que los puedes hacer. La idea es compartir juntos este aprendizaje y coser los pijamas de toda la familia. La tela que vamos a usar es este punto camiseta con motivos navideños. Pero si no quieres usar esta tela tienes estas opciones. Todas son telas de punto, tipo jersey, así que vamos a necesitar una aguja de punta de bola. En concreto voy a usar esta de jersey. Además, para seguir manteniendo la elasticidad de la tela es conveniente usar una puntada elástica. Ya sea una puntada elástica que tenga tu máquina o simplemente usar la máquina doméstica y usar una puntada en zigzag, con un largo y ancho de puntada de 1,5 más o menos. De esta manera seguiremos teniendo la elasticidad de la tela y el hilo no se romperá en el uso. Con la compra de cualquiera de estas telas vas a conseguir los patrones gratis, así que cuando hayas comprado la tela te llegará un email donde tendrás diferentes códigos de descarga para descargar los patrones que necesites para tu familia. El resto de materiales que vamos a necesitar, aparte de la tela, la aguja, la máquina de coser, son los patrones, que como he dicho podrás descargar gratuitamente con la compra de estas telas. Como puedes ver tenemos estos patrones, la talla bebé que va desde 1 mes hasta los 12 meses, la talla infantil que va desde el año hasta los 4 años y otra talla infantil que va desde los 5 o 6 años hasta los 12. Además de la talla de hombre que va desde la S hasta la XL y la talla de mujer que va desde la S a la XL. Los patrones, aunque son iguales, tienen ligeras diferencias en función de la talla. Por ejemplo, este patrón de bebé tiene la abotonadura en la espalda, a diferencia del resto de patrones que son camisetas normales. Así que haremos dos versiones, versión de bebé para que aprendáis a hacer la abotonadura y la versión niño para que aprendáis a hacer el resto de versiones. Niño más grande, mujer y hombre. Como veis son iguales. Para el pantalón haremos la versión de hombre porque es la que tiene más diferencias, porque tiene bolsillos y tiene la bragueta. La versión de niño de 1 a 4 años también tenemos esta variación de la bragueta que además lleva los botones. Así que durante el vídeo os explicaré cómo hacerla para que no tengáis ninguna dificultad. Para el resto son pantalones básicos con elástico. Ahora sí vamos a imprimir y montar los patrones. Ya tenemos los patrones impresos. Además, en cada uno de los patrones vienen el paso a paso con ilustraciones para que sea más fácil coser los pijamas. Esta es la versión de bebé porque es la que tiene más diferencias, pero además de esta vamos a coser la versión infantil porque es igual que el resto de patrones. Así que coseremos estas dos versiones para que podáis coser vuestros pijamas. En la parte inferior, la parte del pantalón, como ves, es un patrón muy sencillo, así que nos iremos al patrón de hombre, que es el que tiene mayor dificultad. Y os explicaré el resto de modificaciones que tienen los otros patrones, pero veréis que son pantalones muy sencillos de hacer. Además en el patrón viene el plano de corte de la parte de arriba y del pantalón. Una vez impresos los patrones vamos a ir uniendo las páginas para conformar el patrón completo. Vamos a ir uniendo las páginas 1A con 1A, 1B con 1B y así sucesivamente con el resto. El 2C irá con el 2C de aquí y así con el resto. Como veis tenemos que tener 4 hojas en la parte superior, 4 hojas de la inferior y para el pantalón lo mismo, 4 hojas y 4 hojas. Hay diferentes formas de unir los patrones, una sería cortar por donde indica y unir con celo, así. La otra opción, que es mucho más sencilla, es ir doblando por la línea discontinua en una de las hojas. Es decir, doblaríamos aquí y haríamos coincidir con esta parte. Ponemos un poco de cinta adhesiva y vamos haciendo lo mismo. Y ya tendríamos las 4 hojas que tendríamos en el plano de montaje. Y ahora vamos a las siguientes. En este caso doblamos la parte superior.
Y para las siguientes doblamos también en la parte superior y en uno de los costados. Y así vamos haciendo con el resto de hojas que nos quedan del patrón. Una vez lo tengamos, vamos a hacer lo mismo con la parte del pantalón y con el resto de patrones que queramos montar. Cuando ya tengamos todos los patrones, vamos a elegir la talla que queramos. Cada una de las líneas corresponde a una talla. Por ejemplo, yo voy a hacer la talla 1, 3 meses, así que la línea que yo tengo que cortar es esta discontinua, que es esta de aquí. Recortamos el patrón y ahora sí que nos vamos a coser en el próximo vídeo. ¡Chao!